Esta predicación la titulé La paz de Dios. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Marcos. Capítulo 4. Vamos a comenzar del versículo 35 para aclarar todo bien como debe ser. Marcos 4, versículo 35. Y dice la palabra de nuestro Señor: Jesús calma la tormenta. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. El 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. 38 dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice el 39, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Veamos que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la vida de la persona, Él nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente en nuestro interior, sino también lo exterior. Aquí en este caso era una tormenta. También la calmó, se calmó y se apaciguó. Y eso es lo que hace nuestro Señor cuando llega a la vida de un cristiano. Cuando uno se entrega y se consagra para que Él sea quien empiece a obrar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en nosotros ya no debe de haber esa angustia, ese temor, esa ansiedad, ese estrés, porque Él es el que nos inunda con su paz, ¿sí? Porque Él está habitando dentro de cada uno de nosotros, es su Santo Espíritu. No debe ni puede haber esa angustia, esa ansiedad. Si nosotros descansamos en Jesús, con Él vamos a reposar. Aún en medio de la tormenta tenemos que tener la paz y la tranquilidad. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, la paz no nada más es un día o una temporada, no. Cuando Él llega, se establece y permanece hasta que nosotros partimos de este mundo. Y eso es lo que se debe manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que va a haber aflicciones, sabemos que va a haber situaciones difíciles, pero no podemos perder la paz. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y si tiene el control de las cosas y tiene el nuestro, ¿qué pasa? No nos va a pasar nada. Porque lo que está en sus manos, ¿qué dice su palabra? Que nada ni nadie lo puede tocar. No tenemos por qué angustiarnos. Si Él es el maestro, Él tiene el control de tu vida, de lo interior y de lo exterior. En este caso, de esa tormenta que se estaba levantando. Entró el temor en ellos. ¿Sí? ¿En quiénes? Sus discípulos. Porque todavía no conocían verdaderamente a Jesucristo nuestro Señor. Estaban con Él, andaban con Él, pero todavía no se les había revelado. Y así hay muchos que están en la iglesia, pero Jesucristo no se les ha revelado. ¿Sí? No lo conocen como es. No conocen sus cualidades. Nosotros tenemos que conocer las cualidades y las virtudes de nuestro Dios. Y todo es perfecto de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cimentarnos y refugiarnos en la roca inconmovible, porque en Él vamos a tener paz, en Él vamos a tener la tranquilidad y la seguridad de que Él está obrando y está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando Él llega a la vida de cada uno de nosotros, nada se queda igual. Eso es algo que debemos de entender y comprender.
O sea, todavía es el 36, dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Sí? Porque no lo conocían. Entonces entró el temor en sus vidas y el temor paraliza a la persona, el temor paraliza a la iglesia. No el temor de honrar a Dios, el temor de que te va a ir mal, el temor de que te vas a morir. Ese es el temor que te va a paralizar y que te va a impedir avanzar al plan y al propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Por eso en el 39 dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Con una sola palabra. ¿Sí? Porque Él tiene palabras de vida eterna, no nada más temporales. Y su promesa es que Él nos va a guardar y va a velar por nosotros hasta el fin, aquí en este mundo. Si Él llegó a nuestras vidas, Él no es como el hombre que porque hiciste una cosa incorrecta, no en el pecado, no estoy hablando de una cosa incorrecta, ya te va a dejar, te va a desamparar. Dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran, Él estará con nosotros y Él es fiel a sus promesas. Tenemos un Dios de promesas. Les dice, por eso les salió en el 40, les dice esto. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? O sea, ¿todavía no me conocen? ¿Todavía no saben quién soy yo? ¿No han visto lo que he hecho? ¿Los milagros? O sea, fíjense lo que le está diciendo a sus discípulos. ¿Todavía no me conoces tal y como yo soy? ¿O no sabes quién soy yo? Y así hay muchos que están en la iglesia pero no tienen fe. Tienen el pecado y tienen más la incredulidad que la fe de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces por eso no creen, aunque están en la iglesia pero no creen, porque no saben quién es. ¿Sí? Entonces es imposible que yo confíe en una persona que yo no conozco. ¿Cómo vas a depositar tú tu persona o tu vida en la persona de alguien que tú no conoces? Vamos a depositarla en la persona que conozcamos, que tengamos la seguridad y la certeza de quién es Él. Y nosotros hemos sabido quién es nuestro Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que descansar y reposar en Él. Para que Él cumpla su plan y su propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dice el 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjense, ¿quién? No decían, este es Jesús el sanador, Jesús el todopoderoso. ¿Cuántos millones de millones hay en la iglesia y no conocen a Jesús? Y simple y sencillamente no lo conocen porque no lo obedecen. No toman la palabra para su vida porque son palabras de promesa para cada uno de nosotros. Y lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento tiene vigencia hasta el final. Es su palabra. El problema es la persona que no conoce a su Dios. Nada más de tientas. Y esas personas fácilmente son manipuladas y engañadas porque no tienen una relación, una comunión con nuestro Señor. La paz de Dios es la que nos va a dar la seguridad. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Pastor? No podemos confiar en el hombre. Vamos a confiar en nuestro Señor, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No en el hombre. Y Él es que nos inunda con esa paz, con esa seguridad. Porque Él es la verdad, Él es la vida.
No puedes depositar tu persona, que es la vida, en una persona. Y veamos que aquí no solamente la paz es interior, también es exterior. Porque le dijo a la tormenta, al viento, cálmate. Y se sosegó. Quedó tranquilo, quedó todo en paz. Y eso es lo que debe de haber en uno como cristiano. Esa paz, sin importar qué es lo que está pasando en el mundo, en nuestra ciudad, en la colonia. Tenemos que reposar en Jesucristo nuestro Señor. Pero solamente reposan los que han confiado y se han entregado y consagrado para que su plan y su propósito se lleve a cabo. No todos. ¿Cuántos hoy en día que están en la iglesia no conocen a Jesús? Porque aquí vemos que no lo conocían. La palabra nos enseña que no lo conocían. Y dice que eran sus discípulos, no eran gente que estaba ajena a Jesucristo. Eran sus discípulos. Los seguían, les hablaba, les enseñaba y miraban los milagros, los prodigios y los portentos. Y todavía no se les había revelado. ¿Quién es este? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. Fíjense, hasta el espanto les llegó. Por ver la gloria de Dios, por ver los milagros de Dios, porque es un milagro de Dios. Que le diga a la tormenta, cálmate, estate quieta. No hay quien lo pueda hacer, solamente nuestro Dios. Porque Él lo creó todo y Él lo hizo todo y todo le obedece, excepto el ser humano. Y es a través del pecado y de la incredulidad, por lo cual vienen las consecuencias al ser humano. Dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues el que los creó, su Dios. El que creó al mar y al viento, te creó a ti y me creó a mí. Lo triste es que ellos sí le obedecen y tú no, y mucha gente no lo obedece cuando no lo conocemos. Porque los que lo conocemos vamos a estar siempre bajo sujeción, bajo autoridad del gran pastor de los pastores. Hoy en día quieren que estemos bajo sujeción de un hombre. No, mi amado. No podemos depositar esta vida que no es de ese hombre en sus manos. Esta vida la vamos a depositar en el que nos la prestó y nos la dio. Y su nombre es Jesús. Porque Él es el que la va a cuidar como debe de ser. ¿Sí? El que te hizo, el que te creó y el que me dio vida, es el que nos va a cuidar, es el que nos va a amar, es el que nos va a proteger. No es el hombre. El hombre te podrá tener otro momento, pues la de mañana te va a dar una patada y te va a desechar. Y nuestro Dios no es así. Porque tantas cosas han pasado dentro de la iglesia que son bien desagradables a los ojos de nuestro Señor. Y se dicen que están hablando, ahora sí que sana doctrina, que están predicando lo que Jesucristo les habla, que están predicando la verdad. No, la verdad se refleja a través del testimonio. ¿Sí? No a través de que lo que estás haciendo y diciendo. Vayamos al Salmo 4. Por eso es importante, es fundamental en Jesús dejar todo. Déjalo todo en sus manos, déjalo todo. Si tú no dejas tu vida en Él, nunca vas a llegar a lograr a tener esa paz que solamente Él nos puede dar. Cuando Él llegó a mi vida, Él cambió mi vida. Y la sigue cambiando, transformando, porque Él no se cansa de trabajar.
Salmo 4, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo, vino en abundancia. La alegría, el gozo, la paz la da Dios. No te la van a dar la riqueza, no te la van a dar los bienes materiales, no te la va a dar la abundancia, no. La paz y la alegría provienen de Dios, y eso solo vienen a la vida de las personas que han entendido y comprendido que somos barro en las manos del alfarero. No en toda persona. Dice el salmista: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. ¿Quién está hablando de Dios, nuestro Señor? ¿Sí? Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo, vino en abundancia. Yo no tendría la abundancia, pero tengo el gozo del Señor. Yo no tengo las riquezas, pero tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no tengo lo material, pero tengo en mi corazón a Dios de compasión. Y para mí es mucho mejor que todo lo material. Y nosotros tenemos que aprender que lo material se va a quedar aquí. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer aquí se va a quedar. Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿No crees que la alegría o la felicidad viene porque tú eres millonario, tú eres multimillonario? No, no, no. Esos hombres están vacíos, están tristes, están enfermos, no tienen paz, están llenos de angustia, de ansiedad, llenos de temor, no salen porque lo que no quieren es ver a alguien que los vaya a secuestrar. Y nosotros podemos andar libremente donde quiera que andemos, siempre con nuestro Señor por delante, siempre proclamando lo que le agrada, hablando y predicando lo que hemos recibido de gracia. Eso es lo que le agrada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos por qué angustiarnos. Cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, y si vamos a pasar por las aguas no nos vamos a negar. Esa es la palabra de nuestro Señor. Esa es la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. O sea, en medio de la tormenta Él nos va a dar la salida. Dice el versículo 8: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando depositamos nuestra vida, estamos llenos de la paz de Dios. Y no es una temporada, es desde el principio hasta el final. Desde el momento en que lo recibimos hasta que dejamos de existir aquí en este mundo. Porque la paz no es una temporada, no es algo que llegue espontáneamente, no. La paz de Dios sobrepasa todas esas cosas. Que ahorita estás tranquilo y ya el día de mañana estás inquieto, desesperado, estresado. No, eso no es Dios. Cuando nosotros dependemos de Él, nosotros nos refugiamos en Él. Por eso dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Moramos bajo su presencia. Por eso tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que las cosas se están poniendo cada día peores, pero nosotros no debe preocupar. Nosotros nos debemos de ocupar a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y Él va a cumplir lo que nos ha prometido. ¿Qué te ha prometido? Espéralo, porque sin falta va a llegar a tu vida. Lo que Él te ha prometido, Él te lo va ahora sí que hacer llegar en su tiempo perfecto de Dios, no en el momento que nosotros queramos. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
En Él debemos de vivir. En Él debemos de confiar. No en tus bienes, no en tus cosas materiales. En Jesucristo. Y Él va a velar por lo que te ha puesto en tus manos. Porque lo que tú tienes, Él es el que te los puso en tus manos. No eres el dueño tú. Nada más eres un administrador de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos inunda con la paz. Él es el que nos da la seguridad. Él es el que nos da la certeza para seguir adelante. Él es nuestra esperanza. Si nosotros no tuviéramos esperanza, no estuviéramos aquí. Sin esperanza ya estuviéramos muertos. ¿Qué estaríamos haciendo aquí nosotros si no tuviéramos la esperanza que un día va a venir Jesús? Tenemos la esperanza y la convicción y la seguridad que Él va a venir. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. Ya todo está escrito. Por eso es importante nosotros refugiarnos totalmente en nuestro Señor Jesús. Conságrate a tu Dios. No lo quieras hacer a medias, no. Nuestro Señor no quiere nada a medias. Él lo quiere todo, no quiere nada. Así de sencillo. Por eso nos habla en Apocalipsis que mejor seamos fríos o seamos calientes. ¿De cuáles eres? Si eres de los calientes, eres de los que han entendido el plan y el propósito de Dios para tu vida. Porque tienes una relación, una comunión, estableces un altar y Él te está hablando, te está preparando y te está capacitando. ¿Sí? Él no te sacó del reino de las tinieblas nada más para venirte a que te sientes. Él te sacó de allá porque tiene cosas mayores para tu vida y para tu familia. Y eso es lo que debemos de entender nosotros y comprender. Porque cuando nos sacó, ¿cómo estábamos? Tristes, sin esperanza, sin ilusión, porque no estábamos vacíos. Pero ahora con Él podemos soñar. ¿Sí? Que diga nuestro Señor, este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias. ¿No lo puede hacer así como lo dijo de su Hijo Jesucristo? Si hacemos las cosas correctas, también te va a decir de ti. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿Sí te fijas cómo se esfuerza? ¿Sí te fijas cómo se levanta en la madrugada a orar, a tener una relación conmigo? Todo lo queremos fácil. Nada más venimos a cumplir y ya con eso. No. Eso no es suficiente. Tenemos que alimentarnos, así como nos alimentamos cada día del alimento físico, así tenemos que alimentarnos de la palabra, mañana y noche, tanto en oración o en ayuno, pero tiene que toda la semana. Tenemos que someter este cuerpo. El alimento no te va a dar la fortaleza, Lo que te va a dar la fortaleza es esa relación y esa comunión que tengas con nuestro Señor. Y Él nos está preparando y capacitando para lo que viene sobre este lugar, sobre esta iglesia. Porque Él tiene cosas que ya están listas. Y a veces nosotros vemos que no hay, pero es el tiempo de Dios. Lo más importante es perseverar. ¿Qué es lo que está haciendo? Preparándonos, fortaleciéndonos. Y eso es lo fundamental de lo que hace nuestro Señor. De a veces la gente se desanima porque no ve lo que quiere. O sea, no, pues yo quiero que mi Dios me conteste esto, pero pues, ¿qué hacemos? Y esperamos pacientemente. Por eso Habacuc decía, aunque la higuera no dé frutos, aquí voy a estar, aquí voy a esperar, porque aunque tarde, pero va a llegar. O sea, por eso es el concepto del hombre, pero ese no es el concepto de Dios, porque Él no se tarda, ni antes ni después Él llega en el momento preciso. Y a veces nuestros ojos ven lo natural. No, pues ya le he pedido tanto y nomás no.
¿Y cómo sabes si el día de mañana es el día que Dios tiene preparado para darte lo que tú necesitas o lo que tú le estás pidiendo? Y ya te entró el desánimo y ya todo lo echaste a la borda. Hay que perseverar. Y siempre estando con Él, siempre obedeciéndole a Él. De esa forma Él va a cumplir lo que tiene para cada uno de nosotros. ¿Tú crees que no conoce tu anhelo de tu corazón? ¿Tú crees que no conoce el mío? Si para lo que nosotros todavía no podemos ver, para Él ya es historia. Nosotros todavía no podemos ver lo que todavía no tenemos en las manos, pero para Él ya es historia. Vayamos a Isaías capítulo 26. ¿Por qué crees que hoy en día millones y millones de gentes toman medicamentos para poder dormir? Mucha gente no puede dormir. Necesita tomarse un medicamento de ese en la mañana y en la noche para poder conciliar el sueño. Sin darse cuenta que son espíritus que lo están atormentando. El sueño es tan fundamental para la vida del ser humano, como lo es el alimento físico, como es también el alimento espiritual. Es fundamental para seguir adelante. O sea, todo lo creó nuestro Señor perfecto. La noche la creó para dormir, el día para trabajar y para descansar también. Y que seamos buenos administradores de los tiempos. Porque hay muchos que se enfocan y trabajan y trabajan y trabajan, después ya están enfermos, viejos y ni con lo que ganaron son sanos. Entonces nosotros tenemos que ver adelante, no atrás. Nada nos trajimos, nada nos vamos a llevar. Isaías 26, versículo 2. Dice, abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Habla de la nación, o de su pueblo, o de su iglesia. ¿Sí? Pero habla de una palabra específica, que se mantiene fiel. Nuestro Dios es fiel y siempre fiel. Nosotros no podemos hacer lo contrario, ni debemos hacer lo contrario, porque si lo hacemos somos enemigos de nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que imitar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Queremos ser hijos de Dios? Hay que obedecerlo. Hay que ser fiel. Hay que practicar la verdad. Hay que ser compasivos. Hay que ir a predicar el evangelio del reino. Tenemos que tener todas esas virtudes y cualidades que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. Si tenemos que despojarnos de una despensa, de un taco, o sea, lo tenemos que hacer. No nada más estar viendo a la gente que está sufriendo. Si tenemos a Jesús, tenemos compasión. Si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Igual te da si ves a una persona hambrienta y sedienta, no pasa nada. Pero si la ves que está sufriendo, te compadeces y viene la misericordia de Dios para que le des un peso, un taco. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros. O sea, las puertas siempre se van a abrir para los fieles. Nosotros no vamos a estar tocando puertas. Dios va a abrir las puertas
Dice en Apocalipsis que cuando Él abre puertas no hay nadie quien las cierre. Él abre las del norte, las del sur, las del este, las del oeste. Y es su bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si nosotros somos fieles, Él va a ser fiel con nosotros. Si nosotros lo amamos, Él nos ama más que nosotros. ¿Tú crees que Él nos va a amar igual como nosotros lo amamos? Su amor no tiene principio ni tiene final. Nuestro amor tiene un límite como seres humanos. Pues lo pongo todo y lo doy todo y hasta ahí se acabó. Eso es lo que tengo. Pero el amor de Dios no es así. Dice el versículo 3, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz porque en ti confía. Carácter, decisión, disciplina. Una persona sin disciplina es una persona sin carácter. Porque todo permite. Y Jesús nos mostró cuando entró al templo y volcó todas las mesas de los cambistas. Ese es carácter. ¿Sí? Por eso habla uno de los evangelios que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Los que han entendido y comprendido cuál es el plan y el propósito divino de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso Él no guarda su mano, Él suelta su bendición. Su bendición que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Sí? Que dice, no, porque tengo que honrar a mi Dios. ¿Sí? No se deja arrastrar por el mundo, porque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y muchos que están en la iglesia no han entendido ese propósito de Dios. Van a la iglesia y luego se van a embarrar al mundo, a las tradiciones y costumbres que siguen practicando el mundo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿No te das cuenta que tú eres la novia del Cordero de Dios? Que te debes de cuidar, que te debes arreglar. Porque en ti confía. Fíjense lo glorioso y maravilloso de nuestro Señor. Él sabe quiénes somos. Y por eso dice la palabra así, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. No a todos. Los que confiamos en Dios, los que depositamos nuestra vida en Dios, ¿sí? Él nos guarda en perfecta paz. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. No estamos caminando a tientas. Sabemos quién es nuestro Dios, sabemos cómo es nuestro Dios y sabemos qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Por eso tenemos que ser esforzados y valientes, ¿sí? De carácter, de decisiones. Y aunque a la gente le parezca mal, a gente como quiera no pasa nada. Agrada a Dios nuestro Señor, porque con Él vamos a tener su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es lo importante y fundamental. Por eso hay tanto estrés, tanta angustia, tanta necesidad en la iglesia. Dice el versículo 4, confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Confíen. ¿Lo crees? Lo hemos creído. Dice su palabra que al que cree todo le es posible. O sea, eso es confiar, creer. ¿No hemos creído en Dios? ¿Que Él se levantó de entre los muertos? ¿Que Él está sentado a la diestra del Padre? Lo creemos. Y por eso hemos decidido cimentar nuestro hogar, nuestro matrimonio en la roca. ¿Quién es? Jesús. No dice que una roca temporal, habla de una roca eterna. Y por eso la paz que Él nos da eternamente. Aquí en este mundo y en el que venga. Por eso no hay aflicción, no hay tristeza. La tristeza te seca los huesos.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso venimos a gozarnos, a regocijarnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Esas delicias son sus bendiciones que nos están siguiendo, nos alcanzan y nos persiguen, porque le somos fieles, porque sabemos quién es nuestro Dios, conocemos a nuestro pastor. Si tú no tienes paz es porque tú no has confiado en Dios, porque tú todavía muchas cosas o todas las cosas las quieres hacer como tú quieres. Él es tu plenitud. Él es nuestra plenitud. O sea, Él es el que nos llena. Él es el que nos sacia. Por eso habla en el Evangelio de Mateo, dice, bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. Una persona que está saciada es una que está llena. No tiene necesidad de nada. Porque Jesús es el que nos sacia de su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Hablando del alimento espiritual te va a saciar. Porque primero lo espiritual y después lo económico y material. No te va a dar lo material y lo económico sin que antes conozcas lo espiritual y tengas lo espiritual. Vayamos a Mateo 15. Mateo capítulo 11, perdón. Hay muchos que están adentro de la iglesia y tienen una palabra muy en común. Dicen, Dios tiene el control. Pero no se dan cuenta que nada más de los fieles. Ellos creen que de toda la iglesia. O piensan que por ir a la iglesia también tiene el control de ellos y no es cierto. ¿Tiene el control? Sí, lo creo. Pero nada más de aquellos que le son fieles. Que han tomado una decisión y sobre esta se han guiado. Muchos toman una decisión y el día de mañana hacen otra. Dicen una cosa y el día de mañana están diciendo otra. Es una persona que no tiene ni identidad de sí misma. Una persona que tiene la seguridad es porque tiene el conocimiento pleno de lo que Dios nos está hablando y enseñando. Once 28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. A Dios, a Jesucristo, no al hombre. ¿Estás cansado? Él te va a dar la paz. Él te va a hacer descansar. Él te va a hacer reposar. Si tú quieres seguir batallando, pues el día de mañana se te van a acabar esas fuerzas. Porque nuestras fuerzas, si no nos metemos al río, cada día van a ir menguando. Para que estas fuerzas se vayan rejuveneciendo, tenemos que meternos al río, tenemos que establecer un altar, tenemos que humillarnos, doblegar rodillas para clamarle, para implorarle que tenga compasión y misericordia y que se acuerde de lo que nos prometió. ¿Sí? Y decirle, Padre, tu palabra dice que escrito está que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final, y eso es lo que creo. Te pido que la cumplas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. No lo digo yo, lo dice tu palabra. Escrito está, ya todo está escrito, Padre. ¿Sí? Ayúdame. ¿Sí? Si no puedes, pídele.
Pídele fuerza, pídele sabiduría, pídele inteligencia. Porque al que pide se le da, al que toca se le abre. Pero para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. No dice que uno dice, todos vengan a mí, todos nos cansamos, todos estamos fatigados. Entonces, ¿en quién vas a reposar? En las manos de Jesús. Y tenemos la seguridad, la certeza que Él nos va a cuidar. Mejor que la guardia, mejor que el ejército, mejor que todo el mundo. Esa es la seguridad que debes de tener y yo debo de tener. ¿En quién confías? ¿En que tienes bienes materiales? ¿En que tienes dinero? ¿En qué confías? ¿En que estás preparado académicamente? No, mi amado. Para nuestro Señor eso es basura. Dice el 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cuál es el yugo que debemos de cargar? La palabra, estar hablando, predicando y enseñando. No es gravoso, no es pesado. Eso es lo que nos demanda nuestro Señor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos hablando a nuestros hermanos? ¿Le estamos hablando a los vecinos? ¿De nuestro Dios, al Dios que le servimos, al Dios que tenemos? ¿O nada más nos quedamos callados? ¿Proclamamos el Evangelio de nuestro Señor? Descanso para su alma. Esa es la paz de Dios. Pero tenemos que cumplir con lo que nos está demandando. O sea, no te creas que te la va a dar la paz nada más porque vienes y te sientas aquí en la iglesia. No, te demanda que tomes el compromiso. Y nos demanda. Dice, carguen. No dice si quieres, no dice carguen con mi yugo y aprendan de mí. Todos queremos bien fácil. Se les va el sueño, ahí están pensando cosas que no deben. ¿Por qué? Porque no descansan en Jesús. Porque no toman el compromiso con su palabra. No es con uno, es con nuestro Señor. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Dice, aprendan de mí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cada mañana se levantaba en la madrugada a orar. Eso es lo que debemos de hacer. Leer las escrituras, tarde, noche de igual manera. Y no solamente eso. ¿Qué hacía Jesús cuando recorría las aldeas? Les iba, les predicaba y les enseñaba cuando entraba a las sinagogas. Bueno, pues eso debe de hacer tú, eso debo de hacer yo y eso debe de hacer toda la iglesia. ¿Quieres que Dios te inunde con su paz? La paz no te va a llegar nada más por llegar, mi amado. Si quieres la paz de Dios, tienes que ser fiel a Él. Dice el 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pues es lo más fácil, es lo más sencillo. No puedes hablarles a tu prójimo, no puedes decirle, Jesús es vida, Jesús es esperanza, Jesús tiene el poder para cambiar tu situación, de tu enfermedad, de tu necesidad. No les puedes decir, no les puedes hablar o predicar. Dale gracias a Dios que puedes hablar. Hay multitudes y millones que son mudos y ellos con el alma y el corazón quisieran hablar. ¿Y tú que puedes hablar? Haces la invitación como si estuvieras mudo o muda. Fíjense hasta dónde está el mundo distorsionado. Los que son mudos quisieran hablar y los que podemos hablar
no podemos predicar la palabra de nuestro Señor. Pero hay algo porque los retiene, ¿sí? Porque no son libres, porque todavía son esclavos. Porque cuando Jesús llega a tu vida y Él te liberta, tú vas a ser libre para hablar, para predicar, para enseñar. Y esa es la evidencia que debe de haber en un cristiano. Donde quiera que andemos a hablar la palabra de nuestro Señor, donde se preste la oportunidad luego hablar de nuestro Dios. Esa es la carga, Él mismo lo está hablando, porque mi yugo es suave, no dice que es pesado, y mi carga es liviana. ¿Pesa mucho la palabra? ¿Y por qué no hablas y por qué no predicas? Por el mal testimonio que tienes tú. Porque si tuvieras un testimonio bueno, agradable delante de Dios, tuvieras esa seguridad, esa certeza de hablarles y predicarles. Pero como sabes tú mismo qué tipo de persona eres, por eso no tienes esa valentía, eres una persona cobarde. Porque el temor te paraliza. Por eso no hay multitudes que están en la iglesia y no tienen esa paz. ¿Por qué? Porque están pensando, su mente y su corazón están en el mundo, están en los bienes materiales, están en los bienes económicos, no están en Jesucristo. Porque si estuvieran en Jesús, yo de siempre en el trabajo, me adormí, con los portones abiertos y dormido, sin temor, sin miedo de nada. Porque eso es lo que me enseña Dios, confiar en Él. ¿Te imaginas si no tuviera Dios? ¿Qué tipo de vida viviría yo? Hay multitudes que están en la iglesia y tienen un negocio y lo tienen encerrado. ¿Cómo los tiene Satanás? Mira, bien agarraditos ahí. Dios me hizo libre. Por eso tenemos que proclamar la palabra de Dios. Él nos da la libertad y la seguridad y la certeza que Él acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Él nos defiende. Él no va a permitir que un charlatán vaya a querernos a pedir cuota. No. Eso es lo que hemos creído y eso es lo que hablamos y predicamos. Porque al que cree todo le es posible. Nuestro Dios no es un mentiroso. Él es fiel. Y vamos a ir terminando en Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los Filipos. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten. No pongas tus ojos en el mundo, no, dice, allá arriba. Ponle todas tus peticiones, todas tus necesidades, voltea al cielo y dile, déjaselas a Dios, déjale tus cargas, ¿sí? Y dale gracias, ¿sí? Porque un corazón arrepentido es un corazón agradecido. Siempre le vamos a dar gracias. Dice que por nada. No se inquieten por nada. Cuando tú pierdes la paz, andas todo inquieto, todo estresado, todo desesperado. ¿Y cómo le voy a hacer? Y mañana voy a... O sea, andas pensando cosas que ni siquiera debes de pensar.
porque no sabes si el día de mañana vas a amanecer o si vas a cumplir lo que prometiste. No te inquietes por nada, dice. Antes bien, hay que orarle, hay que clamarle para que Él sea que nos dé la dirección, el conocimiento, las palabras que tenemos que hablar en su momento. No te inquietes por nada, dice, más bien, en toda ocasión, o sea, siempre, ¿sí? Con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cuál es tu petición? Que Dios traiga a tu hijo a la iglesia, pues eso pónselo a Dios. Con oración y qué? Y ruego. Y cuando le digas, Dios, aquí te entrego esto, dale, gracias Señor, porque aunque mis ojos no lo ven, el día de mañana tú me lo vas a hacer. Y a veces la gente por eso está toda estresada. Se mete en cosas que no debe y después anda ahí que no encuentra la salida. Dice el versículo 7, cuando tú haces lo del versículo 6, fíjate, escucha, cuando tú obedeces lo del versículo 6, viene el versículo 7 a tu vida. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú obedeces lo que te está diciendo en el versículo 6, viene lo del versículo 7 para tu vida. Y no te dice, ¿sabes qué? Pon los ojos aquí en lo material, pon los ojos en los bienes económicos. No te está diciendo, Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos, ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Nuestros ojos siempre deben estar en el autor y consumador de la fe, no en los bienes materiales. No en mi necesidad, en Él, siempre. Por eso nuestro Señor siempre le dijo a Josué que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Y nadie te podrá hacer frente y todo lo que emprendieres serás prosperado. Lo mismo dice en la tercera carta de Juan, al amado Cayo. Amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud en todas las cosas, así como prosperas, como prospera tu alma. Ese es el corazón de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros no entendemos, siempre vamos a estar patinando y resbalando y tropezando en el mismo lugar. Pero no es Dios, eres tú que no le has pedido que se te revele a tu vida. Como lo que comenzamos hablando de los discípulos. ¿Y quién es este? Que hasta el mar y el aire le obedecen. Él es el creador de todo. Y así como el aire, el sol, la luna le obedecen, así le debemos de obedecer nosotros. Porque Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Por eso dice, y la paz de Dios a tu vida, a la iglesia, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, no lo alcanzas a concebir con tu mente. Dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos. No dice en el mundo, en Cristo, en Jesucristo nuestro Señor. El Padre va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en su Hijo Jesús, para que siempre nos acordemos cada día que nos permite estar aquí en este mundo, que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y la paz de Dios, dice, no la del mundo, en el mundo no hay paz. Hay guerra, hay estrés, hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones. O sea, hay toda obra perversa, demoníaca de Satanás. La paz de nuestro Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Aprender a depender totalmente de nuestro Señor. Y van a ver cómo Dios va a cambiar la historia de sus vidas. Cuando menos acuerdas, se te fue el insomnio, que son espíritus demoníacos que te están atormentando. Y te lo digo porque a mí ya me pasó. ¿Sí? Yo también padecí insomnio. Y yo no fui al doctor a que me diera antidepresivos para
lo que yo estaba padeciendo en un momento antes de que yo conociera a Dios. ¿Sí? Yo confié en Dios y Él lo quitó todo y lo hizo todo. Hasta hoy en día lo está haciendo todo. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta que por Él estamos aquí. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Y si tú dependes de Él, Él lo va a hacer. Si tú quieres hacerlo a tu forma, el día de mañana te vas a encontrar que no pudiste y te vas a ver frustrado y fracasado. ¿Sí? Tenemos que depender de Él. No confíes en tus bienes materiales, no confíes en tus bienes económicos, no confíes en tu fuerza, no. Porque dice su palabra que no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Así que mis amados, pues la palabra no está por estar. La palabra sigue estando vigente hasta el final, ¿sí?, de mi vida y de las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Sí? La palabra es hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Nunca va a cambiar. Así que mis amados, queremos la paz de Dios. Hay que tomar el compromiso, hay que orar, hay que rogar, hay que suplicar, hay que clamar, pero hay que obedecer también, ¿sí? Porque a través de la obediencia viene la fidelidad y a través de la fidelidad viene el carácter y a través del carácter renuncias a todo lo malo y después cuando tú renuncias a todo lo malo viene todo lo bueno. O sea, todo es un orden. Todo es un orden. Y tenemos que permitirle a Dios que ordene tu templo, que ordene tu casa, que ordene tu familia. Tú no vas a ordenar nada, tú no vas a cambiar nada. Él es el que tiene el poder. Nosotros vamos a hablar y Dios nuestro Señor es el que los va a convencer. Así de que, pues, los invitamos a que sigan participando de las prédicas y que Dios siga dándonos su palabra para seguir avanzando y creciendo, ¿sí?, para seguir dando un alimento que sea de provecho para la iglesia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor Padre. Gracias te damos en este día tarde. Te pedimos, Señor, que nos guardes, nos cuides y nos protejas donde quiera que andemos y nos encontremos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.